Hola a todos los seguidores del blog del Runner. Para los que no me conocéis, me llamo Teodoro Vázquez y practico la carrera natural en sus dos versiones: descalzo o barefoot, con más de 6.500 kilómetros acumulados corriendo descalzo; minimalismo, con más de 33.000 kilómetros acumulados como corredor minimalista. La carrera natural es sinónimo de precisión y control. Durante la carrera descalza, la bola del pie golpea el suelo primero e inmediatamente comienza a enviar señales a la médula espinal y al cerebro acerca de la magnitud tanto del impacto vertical como de cizallamiento, obteniendo la información detallada acerca de este contacto de la piel con las irregularidades de la superficie del suelo. Mientras se transfiere el peso hacia el talón, el arco cumple su función como sistema de suspensión del pie y se aplana bajo el control activo de los músculos intrínsecos. A continuación, el talón toca el suelo y el peso se transfiere de nuevo a los metatarsos, con el empujón final a través de los dedos de los pies. Las articulaciones del tobillo, la rodilla y la cadera se flexionan para absorber el impacto, en respuesta a la información que fluye desde los pies. Y nos reporta estos beneficios. La carrera natural fortalece los arcos plantares, favoreciendo su acción amortiguadora, estabilizadora y de control sobre el pie durante la carrera. La estructura del pie y del puente, favoreciendo la acción estabilizadora del retropié, amortiguadora del mediopié y de movilidad del antepié durante la carrera. Los tendones de los músculos del pie, potenciando y favoreciendo el mecanismo de amortiguación. La función principal de los tendones es absorber y almacenar rápidamente la energía mecánica generada por el impacto, para liberarla más lentamente a medida que el retroceso de los tendones trabaja para estirar los fascículos musculares. Los ligamentos del tobillo, rodilla y cadera. Los ligamentos son las conexiones de tejido conjuntivo colágeno entre dos huesos, con una función estabilizadora y de sujeción de las articulaciones cuando corremos. La carrera natural desarrolla unos tendones de Aquiles fuertes, elásticos y potentes, para que los músculos unidos a esos tendones puedan funcionar con menor cambio en la longitud. Esto les permitirá generar una mayor fuerza reactiva en el impulso. Un tendón de Aquiles bien entrenado podrá soportar tensiones hasta de 10 toneladas. La carrera natural reduce el impacto en las articulaciones del tobillo, rodilla y cadera, al gestionar mejor su movimiento y aumentar el grado de flexión de las mismas. Debido a que los movimientos articulares como la flexión, dorsiflexión del tobillo y la flexión de la rodilla, acompañada de una cierta flexión de cadera, contribuyen a la reducción de las fuerzas tras la colisión del pie con el suelo. La carrera natural disipa las fuerzas de alta frecuencia pasivas generadas en el impacto, fuerzas que el aparato locomotor no es capaz de amortiguar en el contacto, transformándolas en las denominadas fuerzas de baja frecuencia activas que el cuerpo sí es capaz de amortiguar o gestionar. La carrera natural mejora la densidad ósea, ya que el impacto controlado y suave, como el que se produce al caer sobre la bola del pie al correr de forma natural, tiene el poder del golpe, por lo cual se generan más trabéculas, tejido óseo, aumentando así su densidad y haciendo que sean más fuertes y resistentes los huesos. Si llevamos los músculos a la fatiga extrema y los huesos tienen baja densidad ósea, se pueden fracturar, ya que la fatiga reduce la capacidad de contracción de los músculos, no siendo capaces de almacenar la energía del impacto y así neutralizar las solicitaciones impuestas sobre el hueso. La carrera natural potencia la musculatura del pie, músculos intrínsecos y extrínsecos, siendo los músculos intrínsecos los primeros en amortiguar el impacto y controlar el pie y el tobillo. Además, activan los reflejos de estiramiento, generando un mecanismo de absorción de impacto en la rodilla y en el tobillo al inhibir el sóleo y los cuádriceps. Inhibición que genera la relajación parcial de estos músculos para conseguir que el tobillo y la rodilla cedan ligeramente, a medida que el peso del cuerpo se carga sobre la pierna. Los músculos extrínsecos, cuya función principal es control activo durante la carrera y la marcha, realizan las funciones de flexión, extensión, inversión y eversión sobre el pie y el tobillo. A través del alargamiento activo de los músculos intrínsecos y extrínsecos de los pies, conseguiremos que la energía mecánica generada en el impacto se disipe.
La carrera natural activa el mecanismo Windlass, mecanismo que describe la manera en que la fascia plantar soporta el pie durante las actividades en bipedestación, cuando el pie recibe la carga del peso del cuerpo al correr, siendo una de sus principales funciones la de soportar el arco longitudinal medial y actuar en el mecanismo de propulsión durante la marcha, disipando las fuerzas y el estrés sobre la estructura del pie. La carrera natural acciona las bombas impulso-aspirativas localizadas en los pies, cuando impactamos con la planta del pie en el suelo. Con ello se facilita el trabajo del corazón y se mejora la capacidad de resistencia aeróbica, es decir, la capacidad del cuerpo para soportar correr largas distancias. Mejorando la capacidad aeróbica, volumen de oxígeno máximo, que es la capacidad del cuerpo para consumir, transportar y usar oxígeno para producir energía en un periodo de tiempo determinado. A mayor capacidad aeróbica podremos correr a mayor velocidad y distancias más largas con menos esfuerzo, reduciendo la frecuencia cardíaca del corredor descalzo y minimalista, así como el consumo de oxígeno, que es también más bajo que corriendo con calzado deportivo maximalista. Se ha demostrado que en el 70% del volumen de oxígeno máximo, el corredor descalzo tiene mayor economía de carrera que el corredor tradicional, que corre con calzado maximalista. También se ha demostrado que el volumen de oxígeno máximo es más bajo en el corredor descalzo, y a pesar de que con un aumento en la cadencia de pisada mayor del 10% en el corredor descalzo, lo que debería significar un mayor esfuerzo, no se han apreciado aumentos significativos en la frecuencia cardíaca ni en el consumo de oxígeno. Todo ello en buena parte es debido a la ayuda que supone para el corazón el excelente trabajo de los pies cuando corremos descalzos. La carrera natural optimiza el reflejo miotático, mecanismo que procura una contracción rápida, instantánea, en el músculo, cuando el tendón asociado a este ha sido extendido antes bruscamente. El reflejo miotático es un mecanismo de defensa y seguridad del cuerpo para evitar lesiones en el músculo esquelético y el aparato locomotor. Este reflejo es de vital importancia en el inicio del impulso. La carrera natural, al permitir la ejecución perfecta del reflejo miotático y de forma continuada, nos proporciona los siguientes beneficios. Fortalece los gemelos, estimula los receptores neuronales que activan el reflejo miotático, mejora la propiocepción, mejora la coordinación, reduce el riesgo de sufrir lesiones, mejora la fuerza muscular, retrasa el agotamiento. La carrera natural. Mientras admiramos y exaltamos las facultades de la inteligencia humana, nos olvidamos de buscar sus verdaderos colaboradores. Debemos ser conscientes de que la evolución de la mente humana y la evolución de nuestros pies han ido de la mano durante millones de años, y lo evolutivamente correcto es que siga siendo así. Practica la carrera natural. Nacidos para correr descalzos. Espero que este vídeo te haya resultado interesante y te animo a que le des a me gusta y te suscribas a mi canal para estar al tanto de los nuevos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.